Buenas tardes. ¿Pueden ver la imagen que estoy compartiendo? Buenas tardes, doctor. Sí. Sí, Hola. Sí, doctor, se ve la imagen. Ah, ya, perfecto. Eso quería saber. Bueno, vamos a empezar. Ya hay suficientes alumnos. Podemos empezar. Hay 58 integrantes. Muy buenas tardes a todos. Los temas pendientes que nos quedan era sobre la ictericia. ¿Alguien se acuerda qué es ictericia? ¿Alguno? es la coloración amarillenta de las mucosas, piel. Es correcto. La definición es la coloración amarillenta de las mucosas y de la piel. ¿Y a causa de qué se da esta coloración amarillenta de la piel? El aumento de la bilirrubina puede ser. El aumento de la bilirrubina. ¿Cuánto tendría que estar aumentada la bilirrubina? ¿Cuánto es el valor normal de la bilirrubina? ¿Alguien sabe? El valor normal de la bilirrubina es 1 miligramo por decilitro. Por encima de eso está aumentado. Y se diferencian las bilirrubinas en directas e indirectas, o conjugadas o no conjugadas. La última vez les dije que lean sobre el metabolismo de la ictericia. ¿No ves? Metabolismo de las bilirrubinas, perdón. ¿Alguien me puede decir de dónde viene la bilirrubina? ¿Qué hace? ¿Qué papel juega en el sistema? ¿Cuánto hay? Doctor, ¿se me escucha bien? Dígame. Si recuerdo bien, lo que es la bilirrubina viene de lo que es el catabolismo del grupo hemo, que Ya. es a su vez lo que se obtiene al vencer el plazo de los 120 días de los glóbulos rojos. De ahí ya se divide la hemoglobina en grupo hemo y en el globina, siendo la globina utilizada para crear nuevos aminoácidos y el grupo hemo, por acción de la enzima hemooxigenasa o hemoxidasa, se transforma en dióxido de carbono, biliverdina y hierro férrico, siendo de interés ahora la biliverdina, que por acción de la enzima biliverdina reductasa se transforma en bilirrubina no conjugada, la cual no puede ser transportada así nomás y es unida con la albúmina para ser transportada de esta manera al hígado. Y ya una Ya. vez en el hígado, por acción de la enzima UDP-gluconiltransferasa, es transformada en bilirrubina no conjugada o monobilirrubina, que ya es en sí conjugada, y esta es enviada a su almacenamiento en la vesícula biliar,
la cual va a ser vertida en la vía digestiva, y su procedimiento de aquí sigue ya otros caminos. Una parte de esta, la mayoría, el 80%, es oxidada, dando el pigmento a las heces de manera de estercobilina, y un 20% es reabsorbida, de la cual de esas de ahí un 18% es reabsorbida por la vía digestiva nuevamente al hígado, siendo en bilirrubina conjugada nuevamente o dibilirrubina, y un 2% es absorbida por lo que es la vía renal en urobilina. Ok, pues sí, Edward, ¿no? Edward, ¿verdad? Sí, doctor. Edward dio una definición correcta. Espero que, ¿con quién estudiaste? ¿Solo o con otros? Esto de aquí lo leí por mi lado. Bueno, todo lo que definió Edward es el metabolismo de la bilirrubina y es pregunta de examen. ¿Por qué les hago leer este metabolismo de la bilirrubina? Porque es importante saber de dónde viene y así podamos entender cómo se clasifican las ictericias. Edward, ¿leíste cómo se clasificaban las ictericias? Sí, doctor. ¿Cómo se clasifican? No encontré uno muy a profundidad como es el metabolismo, pero se clasifican en flavínica o prehepática, en verdínica poshepática, en rubínica que es hepática y en la melánica. Eso fue lo que encontré. Muy bien, muy bien. Entonces, las que más nos interesan son las poshepáticas, ¿no ven? En nosotros, la bilirrubina de tipo directa o conjugada. Entonces, le voy a compartir esta parte. Espero que todos sepan esa definición. Es importantísimo el tema del metabolismo de la bilirrubina para poder entender las patologías obstructivas biliar, síndromes ictéricos y demás. ¿Ya? Entonces, todos estamos de acuerdo de que el aumento de la coloración amarillenta de la piel, el aumento de la bilirrubina por encima de 1, la suma de las dos bilirrubinas directa e indirecta en el organismo tiene que dar no mayor a 1.02, en relación 0.2 a 0.4 la directa y 0.8 a 0.10 o 10 o 1 la indirecta. La suma de las dos no debe superar el 1.2. Por encima de esto ya decimos que está ictérico, ¿no? Para que la ictericia sea clínicamente visible, se dice que la bilirrubina tiene que estar por encima de 2 miligramos para que sea visible. Cuando ustedes ya ven un paciente con una coloración amarillenta, quiere decir que esa bilirrubina está por encima de 2, ya sea la suma de las dos o de una directa, ¿no? Directa o indirecta. Y vamos a ver en lo largo de estas patologías que hay patologías que dan características de aumento de la bilirrubina directa, la indirecta y mixtas. Le voy a compartir una pequeña diapositiva sobre ictericia justamente, ¿no? Como aquí, haciendo recuerdo anatómico, hay que recordarnos dónde se forman los cálculos, por dónde viene la bilis, cómo desemboca a la segunda porción del duodeno, y bueno, de ahí viene la... Como decíamos, la ictericia obstructiva es el aumento de la bilirrubina en sangre por sobre los niveles normales, debido a una obstrucción en la vía biliar que impide que la bilis se drene al duodeno, donde se traduce en una coloración amarillenta de la piel, tal como lo definieron. Comúnmente la ictericia aparece con niveles de bilirrubina sérica 2.5 miligramos por ciento por arriba, para que se vea. La ictericia de predominio es directo. ¿Por qué es directa la ictericia en este caso, cuando existe un cálculo en la vía biliar? ¿Alguien más, aparte de Edward, que quiera colaborarnos? A ver. Vaca Salazar, Cucuy, ¿quién más? Daniel Aguilar, María Guadalupe. Doctor Aguilar.
Ya, estábamos hablando de la ictericia. ¿Por qué qué tipo de ictericia es una obstrucción biliar? ¿Prehepática, hepática, poshepática? Poshepática, doctor. Es poshepática. Entonces, ¿el aumento de qué bilirrubina sería la que sería frecuente? Bilirrubina directa, sí, es poshepática. Directa o conjugada, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí vemos lo que él resumió prácticamente. Ahorita vemos. Aquí está la hemólisis, el grupo N, la albúmina, cómo se transporta gracias, cómo se prende la albúmina a la bilirrubina indirecta, cómo llega al hígado, cómo gracias al ácido glucurónico se transforma en bilirrubina directa, se viene por las vías biliares, se excreta tanto al intestino, una se va para estercobilina, el otro se reabsorbe y se vuelve a la urobilina. Ese es el metabolismo importante. Entonces, pregunta de examen. Todos en esta clase la deben saber así. Aquí vemos los componentes de la conjugada y no la conjugada, la hidrosolubilidad, afinidad por los lípidos, excreción renal, cómo está compuesta la bilis. Vemos que en su mayoría está compuesta un 82% por agua, ácidos biliares, lecitina, colesterol. Este colesterol es el causante. Cuando está desequilibrado, forma la formación de cálculos. ¿Se acuerdan la teoría de formación de cálculos? ¿No? Moco, bilirrubina, inmunoglobulina y metabolito de drogas. La etiología. Existen las intraluminales y las parietales. La más común de ictericia obstructiva, o ictericia biliar o síndrome coledociano, vamos a ver que es una litiasis coledociana. Eso quiere decir que el cálculo migró de la vesícula o se formó en la vesícula. Eso llamamos cálculo primario o secundario. Litiasis coledociana primaria o secundaria. ¿Cuándo decimos que es primaria y cuándo decimos que es secundaria? Secundaria. Secundaria. Cuando el cálculo viene de la vesícula, ¿no? Pero también existe otra patología en la que los Sí. cálculos se forman dentro que es la litiasis coledociana primaria. Todo paciente que fue operado, si después de 2 años presenta cálculos dentro de la vía biliar, posterior a haberle sacado la vesícula, se dice que ese cálculo es un cálculo primario coledociano, que se formó dentro del colédoco y no vino de la vesícula. Pero si este paciente, antes de los 2 años, posoperado, hace un síndrome ictérico por un cálculo en la vía biliar, se considera que es un cálculo residual o un cálculo secundario. Litiasis residual vesicular. Quiere decir que ese cálculo pasó antesito que se saque la vesícula, se sacó la vesícula y estuvo ahí nadando, por así decirlo, sin causar ninguna otra patología. Entonces, esa es litiasis residual. ¿Ya? Entonces, también existen parásitos que se pueden ingresar a la vía biliar por el duodeno. Se ha visto casos en los que se encuentran lombrices y cualquier otro tipo de parásito, ¿no?, que pueda obstruir la vena. Hemobilia. Parietal, dice, quiste de colédoco es muy raro, es muy difícil de encontrar y su patología es en niños. La enfermedad de Caroli, que son enfermedades inmunológicas, fibrosis hepática, atresia e hipoplasia. Cualquier cosa que vaya a obstruir la vía biliar, ya sea intraluminal, externa, o por un tumor externo como es el cabeza de páncreas, que es muy frecuente encontrar ictericia sin dolor con masa palpable, se considera que ese es un signo de Courvoisier-Terrier. Van a buscar qué es el signo de Courvoisier-Terrier. Y es casi patognomónico de un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ya? Ahí vemos que papilitis, oditis, divertículo de papila son las otras patologías que pueden ser en la colangitis. Las malignas, evidentemente, el carcinoma de vía biliar y una colangitis esclerosante. Aquí vemos las extrabiliares, vemos el carcinoma de cabeza de páncreas, y ahí es donde les digo que existe esa tetrada, que trilogía. Carcinoma de ampolla de Bater, cáncer de papila, adenopatías y ligaduras y atrojes.
La coleocolitiasis es en el 80% de los casos. Cuando usted ve un paciente ictérico, de ictericia directa, a predominio directa, vamos a sospechar que, que la obstrucción es por coleocolitiasis, por un cálculo que migró de la viabilidad de la vesícula a obstruir las vías biliares. Obstrucciones neopásicas están en el 15% de los cánceres. Como les dije, dentro de los cánceres el más común es el cáncer de cabeza de páncreas. Si no me equivoco, Steve Jobs, el creador de Apple o de iPhone, tuvo un cáncer de cabeza de páncreas. La mortalidad es altísima y la cirugía que se le puede hacer a este es de muy mal pronóstico. Se murió de 54 años, si me equivoco. Aquí volvemos a hacer hincapié en la fisiología de la ictericia, ¿no? La obstrucción de la vía biliar, la bilis no drena al duodeno, hay un flujo retrógrado, se sigue llegando a la bilirrubina indirecta y la conjugada, aumenta la presión en los conductos biliares, la presión normal es menor a 25 centímetros de agua, perdón, destrucción de los conductillos hepáticos, reabsorción de la bilirrubina y la circulación, y ahí viene la ictericia. Cuadro clínico, dependiendo del tiempo de obstrucción y del grado de obstrucción. Va a haber pacientes que van a ingresar con mucho tiempo de evolución, con una ictericia muy grande, canaritos le llamamos, con ictericias por arriba de 10, y de acuerdo al grado, porque existen unas que hay ictericias que son, gracias a que el cálculo migra, obstruye un momento y vuelve para atrás, entonces hace ictericias no muy grandes, ¿no? Teniendo así la ictericia aguda progresiva, ictericia temporal, ictericia obstructiva parcial y la completa. Los síntomas y los signos comunes de las formas clínicas, vamos a ver la ictericia, que es el principal signo, el dolor, cambio en el color de la orina. ¿Qué se llama el cambio de color de la orina? Coluria. Coluria. ¿Y el cambio de color de las heces? ¿Cómo creen que van a estar las heces en un paciente que tiene un síndrome coliosiano? Está obstruido completamente, está ictérico, la bilis no baja por el duodeno. ¿Qué va a presentar? Va a presentar ictericia, coluria y en las heces, coloración blanquecina, sin color. ¿Qué se llama? Acolia. ¿Se acuerdan de ese término? Entonces, síndrome coleosiano. Siempre que ustedes hablen de síndrome coleosiano, es ictericia, coluria y acolia. Si no tiene eso, no es un síndrome coleosiano. ¿Y por qué viene? Fíjense el metabolismo de la ictericia, de la bilirrubina. Hay ictericia porque están obstruidas las vías biliares. Esa bilirrubina se aumentó, a predominio obviamente de la directa. El cambio de la coloración de la orina es porque se reabsorbe la misma orina y se elimina por el riñón. Y como esta bilis no cae y tiñe, no le da el color característico a las heces, ¿se acuerdan que su compañero habló sobre que cae a las heces y le da el color característico, el 80% se elimina por la estercobilina? Entonces, no le da el color característico a las heces y salen blancas, entonces eso se llama acolia. Entonces ya saben, síndrome ictérico es ictericia, coluria y acolia. Eso es un paciente con síndrome ictérico. Y ya después se investiga qué tipo de ictérico, por qué está obstruido, por qué tiene un síndrome ictérico. Y es característico de obstrucción de la vía biliar, ya sea por cálculos o las otras que ya mencionamos. Aquí vamos a ver que el cuadro es dependiendo del cuadro del grado de obstrucción. El dolor obviamente tiene que ser tipo cólico porque es una víscera hueca la que se obstruye. Hay una ictericia leve, hay coluria, hipocolia o acolia, náuseas, vómitos. La obstrucción da una sensación de pesadez, ictericia extensa, coluria, acolia, pérdida de peso, prurito, alteraciones de la coagulación. Y aquí vemos cómo se diferencian las ictericias prehepáticas, ¿no? Aumento de la bilirrubina. Por eso, lo que definió ahorita en el metabolismo de la bilirrubina es importante para
descartar los cuartos. Ven un paciente que viene con ictericia, y bueno, lo primero que debemos pensar, ¿esta ictericia es prehepática, es hepática o es poshepática? Nosotros en cirugía siempre, primero que nada, debemos descartar de que sea un cuadro obstructivo biliar. Si vemos que la bilirrubina indirecta es la elevada o no la conjugada, ya vamos descartando. Para pensar en ictericias obstructivas poshepáticas, lo primero que debemos descartar es que la ictericia tiene que ser directa. Segundo, tiene que ir acompañada de dilatación de la vía biliar. ¿Cuánto es el diámetro normal del colédoco? Esa, la vía biliar. ¿Cuánto es? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien sabe, se acuerda? Doctor. ¿Sí? No recuerdo exactamente, pero recuerdo haber leído que decía que era entre 4 y 5 milímetros. 4 y 5. Es muy poco, la verdad. 4 y 5 milímetros. Algunos libros dicen hasta 6 Hasta 7. y otros hasta 7. Entonces nosotros nos vamos a llevar que es hasta 7 milímetros. Milímetros el diámetro de la vía biliar, del colédoco. Por encima de esto vamos a decir que está aumentada. Entonces, para que se acuerden, seguimos con esta parte. Ictericia, predominio directa, dilatación de la vía biliar por arriba de 7 milímetros, cálculos hepáticos, cálculos en vesícula, aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutiltranspeptidasa, la GGT. Esas son enzimas que son muy sensibles y se encuentran en los canalículos biliares. Esto quiere decir, el aumento de estas dos enzimas, fosfatasa alcalina y la GGT, va a decir que esos canalículos biliares por donde se drena la bilis están sufriendo un aumento de presión, lo cual va a dar su aumento. Entonces, todos esos criterios que acabo de mencionar, como la ictericia directa, dilatación de la vía biliar, presencia de cálculos en la vesícula, más GGT aumentada y FA, estamos frente a un síndrome ictérico obstructivo. Estamos confirmando casi el diagnóstico de que este paciente tiene una ictericia obstructiva, tiene un síndrome coleociano y requiere algún tratamiento y tiene que ir para cirugía. Siempre peleamos mucho en la emergencia porque estos pacientes ictéricos llegan y a veces vienen ictericias por otras causas y los de emergencia, como no les gusta revisar mucho, dicen directamente interconsulta con cirugía. Y sin embargo encontramos ictericias hepáticas. ¿Cuál es la principal representante de la ictericia hepática? ¿Qué creen que hay en la emergencia que es una ictericia hepática todos los días? Dígame, ¿alguien? Puede ser la hepatitis, una enfermedad. Exactamente, la hepatitis. La hepatitis es la principal ictericia que llega a la emergencia en niños y en adultos. Y su característica importante es una ictericia hepática. Van a estar aumentadas las dos, tanto la conjugada como la no conjugada. Pero va a tener una característica importante las ictericias por hepatitis. ¿Cómo diagnostican? Aparte de, obviamente, la serología para hepatitis. ¿Qué otra cosa más tendría que estar en una hepatitis súper elevada para decir, esta es una pancreatitis, es una hepatitis? Teniendo en cuenta si es viral, puede ser. Sí, pero hay una prueba de laboratorio, justamente estábamos hablando de las enzimas, ¿no? Están elevadas las transaminas. Las transaminasas se elevan, pero no se elevan como en cualquier patología. Por ejemplo, en el síndrome ictérico, después de todo lo que les dije de la fosfatasa alcalina, las GGT, las transaminasas están ligeramente aumentadas. El valor normal varía entre 15 y 40 de las transaminasas. En una hepatitis, las transaminasas están elevadas a 1000, 2000, a esos números grandes. Entonces uno ve una ictericia que está aumentada de ambas bilirrubinas, pero las transaminasas están elevadísimas. Lo primero que se piensa es una hepatitis, se le pide una serología para hepatitis. Entonces ustedes, como son buenos estudiantes, ya van a saber que en la emergencia, cuando un paciente viene con ictericia directa, dilatación de la vía, antecedentes de cálculo en la vesícula, elevación de la fosfatasa alcalina y de la GGT, están frente a un síndrome obstructivo ictérico. O simplemente pueden decir, para no hacer más específicos, un síndrome coleociano. El paciente viene con ictericia, viene con coluria o viene con acolia. ¿Ya?
Aquí vemos hallazgos clínicos, el valor de diagnóstico diferencial. El comienzo, la evolución, el prurito, la intensidad. El prurito va a depender del tiempo. Pérdida de peso también va a perder. Entonces se asocian a obstrucciones malignas, ¿no? El prurito y la pérdida de peso. Aquí vemos síntomas propios de la afección gastrointestinal, hepatopatía crónica, arañas vasculares, ginecomastia, eritema. Ahí estamos viendo frente a una ictericia por un cuadro de un alcoholismo. Hepatomegalia dura nodular, una cirrosis hepática alcohólica, una cirrosis alcohólica, perdón, dolor cólico biliar, vesícula palpable, indolora, signo de obstrucción de baja confluencia, signo, aquí lo ven, signo de curva 7 riego. Vesícula palpable, ictericia, no dolorosa, la clave es no indoloro, ese se llama signo de curva 7 riego. Es porque no está bajando nada de la bilis, el páncreas está obstruyendo la vía biliar, está dilatando, está aumentando la bilirrubina y la vesícula está aumentada de tamaño, pero está indolora por el tiempo de evolución. Como ya sabemos, la bilirrubina aumenta el predominio de la directa, generalmente no mayor a 15. Coledocolitiasis no mayor a 5 y obstrucción neoplásica mayor a 20. Vemos que cuando un paciente viene con ictericia hasta 10, podemos decir, escucha, este paciente tiene una coledocolitiasis, hay que investigar. Pero si vemos bilirrubinas elevadísimas, como de 20, ya vamos a pensar en una obstrucción neoplásica, ¿no? La directa aumentada, si la bilirrubina total es de 3 y la aumentada, pero no significativamente. Muchas veces le van a venir laboratorios en los cuales la directa y la indirecta están dudosamente separadas, las dos están muy parecidas. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar la clínica, ¿no? Una ecografía, una tomografía, vamos a ver la vía biliar que está aumentada de tamaño, entonces vamos a poder decir que el cuadro es obstructivo. Como le decía, la fosfatasa alcalina en la producción de los conductos biliares en respuesta a la obstrucción. Cuando hay una obstrucción, los canalículos elevan la fosfatasa alcalina, sí o sí, es una enzima muy sensible. Y las transaminasas pueden aumentarse 2 a 3 veces en ictericia estructural aguda, pero no como en la hepatitis. En la hepatitis se aumentan miles de números para arriba. El urobilinógeno ausente en orina y heces es obstrucción total. Hemograma, si ya vemos un paciente con ictericia, leucocitosis y fiebre, vamos a pensar en una colangitis. ¿Y qué es la colangitis? Colangitis es el cuadro agudo, es la infección, la inflamación del conducto de la vía biliar. Esa es la colangitis, por una obstrucción aguda. Se taponeó, se acumuló la bilis, produce una infección muy grave. Hay alteración de la coagulación. Ahorita vamos a hablar sobre la colangitis. Las colangitis tienen triadas y tetradas, y pentadas, perdón. Ictericia, fiebre y dolor abdominal se llama tetrada. Ahorita me voy a acordar. La amilasa es una enzima que se aumenta tanto en infecciones pancreáticas como en infecciones de la parótida. ¿Se acuerdan? Las parotiditis también da amilasa elevada. Entonces una amilasa no es tan específica, es sensible y puede estar ligeramente aumentada. Pero para hablar de una pancreatitis en este paciente, que puede ser una pancreatitis, tendríamos que hablar la amilasa que esté aumentada hasta 5 veces o 3 veces, 3 a 5 veces su valor normal. La urea y la creatinina, dependiendo del grado de obstrucción, ¿no? Del tiempo. La imagenología. Primero que nada, pues, en estos pacientes, lo primero que se les pide es una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal vamos a ver que si el paciente no fue operado, tiene que tener cálculos en la vesícula. Esos cálculos en la vesícula ya no son su problema principal en este paciente. Y ya ese cálculo migró y ya está en la vía biliar. Entonces vamos a tener que ver un colédoco aumentado de su diámetro normal, que es mayor a 7 milímetros. La ERCP se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Está abreviado en inglés. ¿Alguien sabe qué es la RCP? No RCP, ERCP o CPR, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
Dice que es diagnóstica como terapéutica. ¿Alguien alguna vez escuchó este término? No, doctor. Bueno, la RCP es un estudio, tanto diagnóstico como terapéutico, es muy parecido a una endoscopía. Se introduce un endoscopio, pero va un poco más largo y va hacia la segunda porción del duodeno. A nivel de la ampolla de Vater, esta maniobra puede ingresar a través de la vía biliar por la parte, por el otro lado, por así decirlo, inyecta contraste y se puede ver la vía biliar en todo su esplendor. Si hay un cálculo dentro de la vía biliar, si se dibujan los hepáticos, si se ve la vesícula, y tiene la característica, de, aparte de ser diagnóstica, también es terapéutica, porque se puede realizar incisiones a nivel de la ampolla de Vater para poder relajarla y así realizar una gran apertura de la ampolla de Vater para que el cálculo caiga o se pueda extraer, y además se puede ingresar una dormia, una canastilla, entra dentro de la vía biliar y la puede atrapar el cálculo. El gran inconveniente es que ahora, en este momento, aquí en Trinidad, no se hace mucho, mayormente se las deriva a Santa Cruz, pero es una técnica muy indispensable para lo que es esta patología, las obstructivas. Pero no hay en Trinidad. Pero también la RCP hay que hacerla de acuerdo a ciertos criterios, hay que tener criterios. ¿Cuáles son los criterios? No es nomás bilirrubina directa y mandarlo a RCP, porque tiene sus complicaciones. Puede sangrar, puede perforar y puede producir pancreatitis post-RCP, que son graves. La TAC que podemos diagnosticar y la resonancia, ¿no? Estamos hablando en las ictericias obstructivas. Se me va a acabar un minuto. Por favor, hablen con el presidente para poder decidir si mañana tiene tiempo. Yo sé que están con muchos exámenes, pero tomémonos regálenme unos 40 minutos nomás de su vida para poder seguir hablando de esto, que es importante. No me gustaría que saquen mala nota por nada más que esto. Por favor, ahorita se me va a acabar. Hablen con el presidente y él me va a escribir. Podemos pasar, mañana es jueves, ¿no? 40 minutos nomás. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de colangitis mañana, que es un tema que continúa que es muy importante. Perdón, doctor. Sí, ¿Podría ver si podemos dar el examen sábado? a mí me parece que el sábado es excelente día. En la mañana, una salteña,